Amén, aleluya. Vamos a darle gracias al Eterno por este precioso día de Hamatzot. Padre amado, te damos gracias por este precioso día. Entregamos la fiesta de Pesaj y te presentamos la fiesta de Hamatzot, Padre amado. Primeramente dándote gracias por Abba, darnos tus bendiciones, por todo lo que nos has permitido, bendito Elohim. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Padre, enmudece todo Sheidim, todo espíritu que no exalte tu nombre. Por los méritos de nuestro María, Yahshua HaMashiach, enmudécelos a todos, Abba, y permite que podamos escucharte, que podamos poner por obra todo lo que tú nos has dicho. Abba Kadosh Toda Rabá, Yahshua HaMashiach, amén, amén. Y dice el Salmo 25, a ti, oh Yahweh, levantaré mi alma, Elohim mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahweh, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Yahweh, de tus piedades y de tus compasiones, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu compasión, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Yahweh, bueno y recto es Yahweh. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Yahweh son compasión y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Yahweh, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Yahweh es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Yahweh, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Elohim, a Israel de todas sus angustias. Bendito es el Abacadosh. Salmo 130. Profundo de mi ser, clamo a ti, oh Yahweh. Yahweh, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Adón, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Yahweh, mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Yo espero en Yahweh, mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi alma espera a Yahweh, más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en Yahweh, porque en Yahweh hay compasión, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén, hermanos. Hoy vamos a compartir un precioso mensaje sobre las vestiduras reales. Amén. Y pues tiene mucha relación con vivir como panes sin levadura.
En toda la Escritura se revela un principio constante. ¿Cuál es ese principio? El Eterno desea librarnos de toda impureza, de todo mal proceder, de toda conducta torcida, del camino errado y del pecado, con un propósito claro y firme: habitar en medio de su pueblo. Amén. Muchas veces pensamos que en la condición en la que estamos, Él simplemente nos ve y nos comprende. Sin embargo, la entrega misma de Yahshua HaMashiach no fue para dejarnos igual, sino para acercarnos a su presencia mediante una transformación completa y una transformación real. Amén. La condición del hombre, estar muerto espiritualmente, representa la mayor distancia que puede existir entre el hombre y Elohim. Amén. Es una separación profunda causada porque el ser humano ha decidido caminar según sus propios caminos, sin reconocer que esa condición lo mantiene lejos del Creador, de nuestro Adón. Amén. Creer que hacer lo que queremos nos conducirá a la vida es un engaño. Creer sin confiar ni obedecer no es fe, no es una emuná, no es una fe verdadera, es una fe vacía. Amén. Creer sin confiar ni obedecer es una fe vacía, similar a la que tienen los Sheidim, que reconocen pero no se someten. Amén. Porque dice la palabra que los demonios creen y tiemblan, es decir, no se someten, saben lo que viene. El Todopoderoso en este tiempo de Pesaj nos confronta con una verdad: recordar de dónde nos sacó. No solo de Egipto, sino también del sistema del mundo. Egipto hoy se manifiesta como una forma de vida: hacer lo que el mundo hace, pensar como el mundo piensa, vivir bajo sus estructuras laborales, sociales y económicas, donde todo parece permitido, donde se exigen derechos sin asumir sus deberes, y donde se proyecta una buena conducta, que en realidad es solo apariencia. Pero esa conducta, aunque parezca correcta delante de los hombres, nos aleja del Eterno. Amén. Y para comprender esto con profundidad es necesario conocer el carácter de Elohim, entender quién es nuestro Padre Celestial, qué demanda y cómo debemos vivir para acercarnos de manera aceptable delante de su presencia. Amén. Ahorita vamos a profundizar bastante esta parte y vamos a leer Lucas 15 del 11 al 24. Y siempre hemos visto este pasaje con mucha compasión, con mucha entrega familiar, básicamente, por la condición en la que se encontraba esta persona. Sin embargo, cuando entendemos de dónde procede esta parábola de nuestro Marya Yahshua HaMashiach, basada en su pueblo, la casa de Judá y la casa de Israel, nos muestra una profundidad espiritual muy grande. En Lucas 15:11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad
de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Amén. Esa es una información. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Amén. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Amén. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Contra la Torá y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo, mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Esta parábola tiene muchísima información que nos muestra el carácter del Padre, en este caso representado en nuestro Adón, nuestro Padre Celestial. Y si observamos muy bien este pasaje, vemos mucho más que una historia. Vemos el reflejo del corazón del hombre y la respuesta de Elohim. Un hijo que lo tenía todo, decide apartarse, tomar su herencia y seguir su propio camino, creyendo que lejos del Padre encontraría la vida. Pero lo que encuentra es vacío, hambre y degradación. Amén, porque la condición en la que estaba fue degradado por completo. Y llega al punto más bajo, deseando lo que comen los cerdos, hasta que finalmente vuelve en sí y reconoce su condición. Y es ahí donde se revela la grandeza del Eterno. No lo recibe según su miseria, sino según su compasión. Antes de que el Hijo llegue, el Padre corre hacia él, lo abraza y lo restaura. No lo deja como jornalero, sino que ordena: vístanlo, devuélvanle el anillo, pónganle calzado. Es decir, no solo lo perdona, le devuelve la identidad, la autoridad, y lo restablece dentro del pacto. Amén. Porque ninguna persona fuera de todo esto que acabo de mencionar puede encontrar la vida. Cualquier persona que quiera ir en pos del mundo no encontrará la vida. Y nosotros somos enseñados en cada paso que el Eterno ha establecido a tener una vida conforme a su voluntad. Amén. De esa manera es el Eterno con nosotros. Él no hace acepción de personas. Nos recibe en la condición en la que vamos hacia Él, pero no para dejarnos igual y decir: bueno, la forma en la que tú vienes, ok, sigue ahí, solamente me aceptas y ya. No, Él nos transforma completamente. Amén. El diseño del Eterno es firme y es inconmovible. Restaurar al hombre a su propio o a su propósito original. Amén. Muchas personas no saben o no conocen o no comprenden que la formación en la que se encuentra es una formación de muerte, o la condición de hombre o de mujer terrenal
es una condición de muerte, no es una condición de vida eterna. Amén, porque nosotros de paso cuando entramos a este mundo, entramos con el pecado original. Por lo tanto, ningún ser humano va hacia el crecimiento de su vida creyendo que va a tener vida eterna. Amén, salvo por entender de que un bebé, un recién nacido, no tiene ni bien ni mal dentro de sí, no sabe hacer ni decir absolutamente nada, y si el Eterno lo lleva a su presencia, sabemos que va hacia la presencia del Eterno. Pero estoy hablando de una vida en que la persona desde que nace, crece, se reproduce y vive en esta tierra, pretende vivir de una manera que la condición en la que se encuentre le muestra que tiene vida. Amén. Porque respiramos, porque resolvemos ciertas situaciones y creemos que eso nos tiene a salvo. Amén. Nuestra confianza está en eso. Cuando nosotros somos impactados con algo, entonces ahí es como si recibiéramos un llamado. Oye, despierta, busca a Elohim. Amén. Y es el momento en el que encontramos a este personaje cuando vuelve en sí y reconoce la condición que tiene. Ese momento lo tenemos todos los seres humanos. Amén. Del momento en que nosotros nacemos en este mundo, el Eterno pone en todo ser humano la necesidad de buscarlo. Amén. No hay ningún ser humano que no tenga eso. Amén. El problema es que queremos llenar ese vacío, o muchos quieren llenar ese vacío con las cosas del mundo, con un buen trabajo, con un buen carro, con un perrito, con un gatito, con cosas que los llenan, que lo hacen distraerse, con la mejor tecnología, pero nada de eso va a llenar ese vacío que el hombre tiene, porque ese vacío solo lo llena la presencia de Elohim y de la forma de Elohim, no de la forma de los hombres. Amén. Entonces, cuando venimos a los pies de Mashiach, amén, el Eterno nos devuelve la identidad, nos da autoridad de hijos. Amén, porque el Hijo tiene herencia, nos restablece dentro del pacto de Elohim. Entonces el Eterno nos vuelve al propósito original, que era donde estábamos antes de que Adán y Java pecaran. Amén. Una condición de vida. Amén. Y el mismo nuestro Maryá dice, Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Amén. Entonces, al nosotros saber que Elohim es Elohim de vivo, nuestro entendimiento nos debe llevar a que en Él tenemos vida. Y es el único lugar donde podemos tener vida. La vida no es respirar, la vida es espiritual, lo mismo que la muerte. Amén. Cuando tienes intimidad con nuestro Padre Celestial, caminas en el mundo con cautela, sin mirar sus deleites, los deleites del mundo, asegurando nuestra kedushá. Amén. Porque el mundo tiene cosas que son llamativas, que activa los ojos, activa los oídos, activa la boca y nos lleva con sus deleites y con sus delicias, como a este personaje le sucedió en esta parábola. Sabemos que es el pueblo de Israel o la casa de Israel que está representada en un hijo. Pues así andábamos todos. En un tiempo como en el que estamos hoy, observamos el pueblo no podía subir al templo, en este caso, sin habernos purificado. Debían ir al estanque de Siloé para purificarse. Amén, lo que se llama un mikvé, que es una purificación. Cuando nosotros iniciamos el Shabbat, nosotros nos lavamos las manos en representación de que nos despojamos de las cosas del mundo, de nuestro trabajo cotidiano, para recibir la palabra espiritual que viene de parte del Todopoderoso. Así iniciamos el Shabbat,
cuando vamos a la presencia del Eterno, en este caso cuando el pueblo subía al templo, debía bajar al estanque de Siloé y hacer un mikvé, amén, un lavado completo de pie a cabeza, hacer una inmersión en las aguas, dejar lo impuro atrás, prepararse para la presencia de Elohim, amén. Y aunque era un acto externo, como lo hablamos ayer, contiene una poderosa intención espiritual. Amén. Es decir, cuando nuestra alma nos lleva a prepararnos, nuestra intención espiritual es mayor. Porque hoy es el reflejo en lo que hacemos. Cuando nos preparamos para el Pesaj, que limpiamos la casa, que hacemos todo eso. Amén, que es una ordenanza que viene desde que el momento en el que Moshe le dice al pueblo lo que debe hacer, que es una parte física como tal. Yahshua lo lleva a un punto más fuerte, un punto más íntimo, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa preparación que nosotros vamos realizando para ir en pos de nuestro Elohim, amén, es una intención espiritual muy profunda. Amén, es una intención que tiene fe. Es una intención poderosa. No podemos desestimar lo que nosotros estamos haciendo porque viene del alma y se está reflejando en cada uno de los creyentes que estamos reunidos reconociendo la obra de nuestro Adón. Amén. Entonces nadie puede entrar a lo Kadosh sin primero limpiar su alma. Por eso que la instrucción de iniciar el Pesaj era vivir como pan sin levadura, sacar la levadura de tu casa, de tu morada, para que puedas estar en la presencia de Elohim. Amén. Como una entrega total, tanto física como del alma. Amén. Entonces, ¿qué significa esta purificación? Significa adoración. Es decir, te preparas para adorar y te preparas limpio. Amén. Para presentar tu ofrenda de exaltación y para tener una comunión con el Eterno. Y de esa manera nosotros podemos tener un acercamiento a nuestro Elohim. Elohim, como lo dije al principio, nos recibe de la forma y en la condición en la que nos encontramos, pero no nos deja en esa condición. Y muchas veces las personas quieren regresar a la condición que tenían antes y pierden. Amén, porque esto no es un ir y venir. Esto no es un ir y venir de que yo puedo ir, voy a pecar y regreso. Y eso el Eterno no lo acepta. La purificación para acercarnos a Elohim está íntimamente relacionada con el vivir como panes sin levadura. Amén, porque lo podemos ver en un mikvé cuando nos limpiamos afuera, pero dentro también debemos vivir sin pecado y sin levadura, como podemos leerlo en 1 Corintios 5, verso 6. Entonces en 1 Corintios 5, verso 6 dice: no es buena tu jactancia. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cuando dice de verdad, es con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Vivir sin levadura es quitar la levadura, quitar el pecado, la hipocresía, la maldad. Amén. No era solo limpiar la casa, también limpiar el corazón, prepararnos por completo. Amén. Y cuando dice la palabra, tú eres templo del Ruach HaKodesh, imagínate, debes vivir sin levadura todo el tiempo. Amén.
Entonces no basta limpiarse un día, no es solo un día, hay que vivir limpios todos los días. Por eso la fiesta la observamos comiendo panes sin levadura por 7 días. Amén. Y comenzamos cuando inició Pesaj y terminamos dentro de 7 días. Entonces, ¿qué nos enseña a vivir como panes sin levadura? Es decir, lo hacemos como un simbolismo. Cuando vamos a comer, comemos panes sin levadura para que entendamos que de esa manera debemos vivir. Que ya no debemos mencionar las palabras que antes ofendían a alguien. Que ya no debemos actuar de manera que nos aleje de la presencia del Todopoderoso. Y eso incluye muchas cosas. La mala manera de vivir, la mala maña que tiene la gente. Amén. De acuerdo al lugar donde vive, muchas personas creen que tienen que adaptarse al lugar donde viven. Y si es un lugar bajo o un lugar de pocos recursos, las personas actúan de esa misma manera. Sin embargo, el Eterno nos completa en su palabra y nos pone a vivir de la manera celestial, no de la manera carnal ni de la manera del mundo, sino espiritual. El Mesías revelado en esta ordenanza, Yahshua HaMashiach, lleva la ordenanza a un nivel más profundo, como lo dije hace un momento. Él lleva nuestra relación a un nivel más profundo. Lo que contamina viene del corazón. La verdadera pureza no es una ordenanza de tipo ritual, sino que es interna y es constante. Toda la instrucción de nuestro Adón Yahshua HaMashiach en el Sermón del Monte, por ejemplo, que hablamos en Mateo 5 a Mateo 7, es precisamente vivir una vida sin levadura. Es una revelación para entrar y permanecer en el reino de Elohim. Y pues le invito a que tomen un tiempo durante este Shabbat para que lean Mateo 5 a Mateo 7. Háganlo como un momento de reflexión para saber todo lo que Yahshua HaMashiach nos dice. ¿Qué es la Torá? Amén. ¿Y qué es los profetas? ¿Qué es lo que el Eterno ha dicho a través de la Torá y a través de los profetas? ¿Cómo nosotros debemos vivir? Entonces, busca el Eterno que vivamos una pureza profunda y constante y que no sea momentánea. El proceso en Siloé, allí se despojaba de sus vestiduras que traía la persona. A un día de camino, 2 días de camino, no sabemos. Amén. Muchas veces, pues, tenemos un lugar para reunirnos en algunos lugares, pues, y creemos solamente que ir vestido bien, aunque pues la gente dice que viste bien en muchos aspectos, y la ropa que se ponen hoy en día pues realmente no es aceptable. Sin embargo, pretenden que de esa manera están limpios delante del Eterno. El Eterno pide mucho más que eso: vestir bien, vivir bien y que su alma esté limpia delante de su presencia. Entonces la persona, cuando llegaba al lugar, se despojaba de su vestidura, se sumergía completamente en las aguas y al salir se vestía no con la misma ropa, se vestía con una ropa especial, una túnica blanca y nueva. Amén. Y de esa manera era que podía ir al templo, al lugar Kadosh. Nadie podía presentarse delante de Elohim sin antes ser purificado. Aquí hay un ejemplo muy importante en Mateo 22. Vamos a buscarlo y vamos a compartirlo. Mateo 22, 8 dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a cuantos encuentren.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Amén. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenlo de pie y de mano, y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de diente, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Su condición no correspondía al lugar en el que se encontraba. Amén. Por eso fue echado fuera, mostrando que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pero muchas personas piensan de esta misma manera, que pueden llegar a un lugar en la condición en la que se encuentran y ser aceptados. Amén. Pero esto no se trata de derechos humanos. Esto se trata de santidad, de kedushá, y que previo a que estuvieran dentro de la boda, habían sido purificados, se le había cambiado el vestido para ponerle un vestido real, y esta persona quizá rechazó el vestido de la realeza. Como muchos dicen: yo soy humilde por dentro y por fuera muestran otra cosa, ¿no? O no, yo no tengo que hacer eso porque yo soy único. Pues bueno, no puedes estar aquí. Amén, porque el Eterno tiene un perfil para sus hijos. Nosotros no podemos hacer las cosas como queremos, porque no estaríamos siendo dirigidos por el Eterno, sino por nuestra propia concupiscencia. Amén. Y sabemos que sin Yahshua nosotros nada podemos hacer. Vivir en esta vida pretendiendo que podemos protegernos, podemos ser salvos. Amén. Es realmente una arrogancia del hombre, porque sin Elohim no podemos hacer nada. Amén. Él mismo dice: aunque haya afuera un guardia vigilando, si Yahweh no guarda ese vigilante, ¿cómo puede vigilar la casa? Es una cosa profunda, porque aún al que está afuera vigilando, el Eterno lo guarda. Entonces, hacer la voluntad de Elohim es estar en una condición perfecta delante de su presencia. Y eso nos lleva a una formación espiritual, a una formación física que debe reflejarse en lo físico, porque no podemos ser buenos y reflejar o actuar en maldad. No concuerda. Amén. Entonces nuestra condición va a mostrarse cada vez que nosotros hablamos, cada vez que caminamos, cada vez que nos expresamos y cada vez que tenemos una respuesta. Todo eso se va a expresar. Por eso dice la palabra: por sus frutos los conocerán. Amén. Hoy el llamado sigue siendo el mismo. Para acercarnos a Elohim y ser aceptos por Él, debemos quitarnos nuestra vieja vestidura, nuestras prácticas, nuestro orgullo, nuestra naturaleza carnal, y humillarnos completamente delante de su presencia. Debemos sumergirnos en el agua viva de su palabra, que es Yahshua HaMashiach. Amén. Creyendo con todo el corazón que Él murió para hacernos libres. Amén. Y hoy conmemoramos eso. Y al hacerlo recibimos un nuevo manto. Un manto de justicia que no se gana, sino que es dado por el favor de nuestro Elohim a todo aquel que se rinde y cree verdaderamente en su presencia o en su palabra. Amén. Entonces nuestra estructura espiritual completa es nuestra limpieza, que está representada en Siloé, en las aguas. Subir al templo, amén, al encuentro de Elohim, que por eso somos templo del Ruach HaKodesh, y vivir
una vida transformada, que es vivir sin levadura. Amén. Muchos quieren limpiarse, pero no cambiar. No quieren cambiar. Quieren acercarse, pero no quieren mantenerse delante del Eterno. Pero el diseño de Elohim es completo. Y aunque la persona piense así, va a redundar en un círculo vicioso, como los 40 años que vivió el pueblo en el desierto, hasta que un remanente reconozca y venga a los pies de Mashiach. Amén. Debemos purificarnos para entrar y vivir sin levadura para permanecer. Amén. Y aquí culmino, no fuimos llamados solo para lavarnos, fuimos llamados para vivir limpios. Amén. Fuimos llamados para vivir limpios delante de su presencia y mantenernos de esa manera. Amén. Solo así tenemos el favor de nuestro Elohim. ¿Sí? Y muchas veces tenemos que guardar silencio. Muchas veces tenemos que, como decimos a veces, tragar fuerte y seguir adelante, confiar en Elohim, creer que Elohim, que sabe todas las cosas, nos va a ayudar. Lo propio es mantenernos en la formación que Elohim quiere que estemos, para que su favor esté sobre nosotros y su Ruach bendito nos diga qué debemos hacer para seguir adelante el camino de la verdad. Amén. Entonces, en este Shabbat de Hamatzot, el Eterno nos invita a que nos mantengamos viviendo como panes sin levadura, con una vestidura real, una vestidura blanca, para poder tener comunión con el Todopoderoso y quitar toda esa impureza que viene de nuestra alma, para que podamos gozarnos en su presencia. Amén, porque estar en la presencia del Eterno es un gran gozo. Verlo a diario, cada cosa que hace, que impacta nuestro corazón. Amén, es para que permanezcamos confiando, creyendo, confiando y obedeciéndole a Él en todas las cosas que nos ha dicho y que nos ha enseñado. Amén, Él es amor y Él les da a todo ser humano. Y a veces la persona quiere interpretar de que porque recibe a diario toda la bondad de Elohim está bien delante de él. Pero Elohim no va a ser juzgado, somos nosotros. Él tiene el testimonio de que siempre bendice a todos los seres humanos. Y ese testimonio es de nuestro Padre Celestial. Pero nosotros nos debemos a Él. Y nosotros debemos reconocer que sin Él nada podemos hacer, que tenemos una condición de muerte y tenemos que buscar la comunión con Él para tener vida y vivir como panes sin levadura en esta tierra, para que todo sea purificado en medio de nosotros. Amén. Recordemos que somos templo del Ruach HaKodesh. No puede haber un templo sucio o un templo que hable maldad o que hable despectivamente, que diga palabras obscenas y después dice que tiene el Espíritu Santo. Se engaña a sí mismo, o alguien que no ama a su prójimo, porque no concuerda con el Ruach HaKodesh todas estas cosas. No concuerda con la presencia divina en medio de nosotros. Por eso debemos guardarnos de la manera que Él nos ha dicho, para que toda esta bondad de Elohim permanezca en medio de nosotros y podamos ver días buenos. Amén. Podamos tener sanidad de todo tipo, tanto física como espiritual, porque primero es lo espiritual. Amén. Hay personas que van caminando por el camino y no saben que están muertos espiritualmente. Amén. Y el llamado es para que se acerquen a Elohim, se despojen de esa vestidura de pecado y de maldad y vengan a los pies de Mashiach, para que seamos todos restaurados y glorifiquemos el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Que sufrió todo lo que padeció en esta tierra para el perdón de nuestros pecados. Amén. Así que cumplimos este Sidur con
el Sidur de los panes sin levadura, dándole gracias al Eterno por este tiempo. Amén. Y que este Shabbat sea para mucha reflexión, mucha gratitud. Amén. Nosotros no estamos de luto. Yahshua vive. Amén. Y lo que hizo es para que recordemos este tiempo y que sea para gozarnos en esta verdad y que glorifiquemos su nombre en nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer todas las cosas, por los méritos de Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, Hag Sameach nuevamente, que el Eterno les bendiga, y vamos a orar para entonces darle gracias al Eterno por esta enseñanza. Amén. Padre amado, bendito Elohim, te damos gracias por este momento, Abba, en el cual nos has mostrado cómo debemos vivir, cómo debemos permanecer delante de tu presencia. Abba, quita toda vestidura de maldad en medio de nosotros. Quita toda cosa que nos separe de ti, bendito Padre Celestial. Abba Kadosh, te entregamos todo lo que no concuerda con tu voluntad sobre nosotros, Abba Kadosh. Creyendo, Abba, con todo nuestro ser, que tú nos guiarás, Abba, hacia la vida, Abba Kadosh, porque la obra de Mashiach está en nosotros, Abba Kadosh, tu pueblo, el que exalta tu nombre. Abba Kadosh, que nuestra vestidura sea continua, permanente delante de tu presencia, Abba Kadosh, porque un día seremos transformados, Abba Kadosh, y que la transformación que vamos a tener sea para vida, Abba Kadosh. Rogamos por este remanente ahora mismo, para que tu compasión nos mantenga, Abba, en pleno gozo, en pleno agradecimiento por toda la obra bendita de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Abba, y que tu compasión esté sobre cada uno. Abba, muéstranos el vivir como panes sin levadura. Abba, que no sea un sidur solamente, sino que sea desde el interior de nuestras almas, Padre eterno, para dejar toda cosa que no te agrada, si las hay. Abba, y que seamos limpios y aceptos delante de ti. El agua que corre sobre nosotros sea Yahshua HaMashiach, bendito Elohim, y que como lámpara encendida mostremos el camino de la verdad. Toda Rabá, muchas gracias, Yahshua HaMashiach, por este tiempo. Amén, beomén. Bendito Elohim. Y nos deseamos Hag Sameach, porque todavía estamos de fiesta. Y Shabbat Shalom.